Ángel, como siempre, un placer verte. Bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Es Ángel Calderón, él es abogado, y vamos a tocar el tema, o la incidencia dada ayer por Castalia Pascual. Sabemos cuál es el origen de esta situación, qué fue lo que realmente ocurrió, y ya dijo que de esta información sabían Luis Eduardo Camacho, José Raúl Mulino, Lucy Molinar y Ángel Calderón. ¿Qué hay de verdad dentro de todo lo que se dijo ayer? Ángel, buenos días. Sí, buenos días, Fernando, y buenos días a la teleaudiencia. A ver, ¿cómo es la situación esta de un caso que se dio hace más de 7 años? Bueno, mira, en el día de ayer nosotros hemos observado y leído en diferentes medios y redes sociales las declaraciones que hiciera una periodista de TVN, Castalia Pascual, en atención a una situación personal que ella tuvo con un familiar que estaba privado de libertad, debidamente condenado en la cárcel pública de Penonomé por un delito contra la salud pública, y quien se encontraba en esos momentos en el centro penitenciario conocido como Llano Marín, que es un centro abierto y está destinado a las personas que ya prácticamente están por salir o cumplir sus condenas. Ajá. En lo ateniente a las manifestaciones o las verdades que dice ella sucedieron, nosotros solamente tenemos que aclarar porque se percibe como si durante nuestra administración se hubiera dado una violación de los derechos humanos de este privado de libertad, situación que tenemos nosotros que salir a aclarar a la comunidad que no es como lo presenta la comunicadora. Y reitero, en cuanto al privado de libertad que manifiesta ella es familiar. Lo cierto es que si esa situación se sabía, era porque el mismo privado se vanagloriaba tanto el tiempo que tuvo en el centro penitenciario de Penonomé, en la cárcel pública de Penonomé y en Llano Marín, que la periodista era su familiar y que él solamente con una llamada telefónica que él hiciera bastaba para que ella se presentara en los penales e hicieran las noticias correspondientes. Tema punto y aparte, que se respete el periodismo y la libertad de expresión, claro, que pueda tener cualquier persona, como se ha visto públicamente en el devenir de los años, que los privados de libertad de una u otra forma han tenido formas o medios de comunicarse con distintos periodistas. El caso concreto es que este privado de libertad se le había advertido por situaciones propias de comportamiento que tenía que mantener la cordura y que tenía que mantener las normas del penal, porque si no se harían las aplicaciones que corresponden conforme a la ley, que en el caso este, como se ve y como se ha visto a través del tiempo, son trasladados a otros penales por temas de conducta y comportamiento, situación de la cual el director general del sistema penitenciario, por mandato de la ley, tiene las facultades de poder hacerlo por temas de seguridad y de comportamientos en el penal. Por situaciones propias que no vale la pena traer en este momento, se tomó la medida de trasladarlo a él a un centro penitenciario en la ciudad capital, producto de esa situación. En consecuencia, recuerdo que en un momento se le conversó a la periodista y se le dijo las razones y los motivos por los cuales se estaba trasladando a la ciudad, y no eran bajo el contexto de venganza, llamadas telefónicas o querer someter a ninguna persona por temas de lo que pueda o no pueda hacer o haya dejado o no dejado de hacer. Específicamente, no participamos ni nos involucramos en temas que fueran más allá de nuestra responsabilidad penal y en actuaciones netamente amparadas en la ley. Que si bien es cierto, hay que tomar varios horizontes en esta verdad que dice la periodista. Sí. La primera es que en ningún centro penitenciario, hoy, ayer y en el futuro, no sé, se puede decir existen medidas de desintoxicación o existan programas de salud a nivel carcelario para desintoxicar a una persona. Eso es totalmente falso. Panamá no existió ese tipo de programa, porque eso es una facultad netamente jurisdiccional de los tribunales, que a las personas sancionadas por consumo dentro de una conducta contra la salud pública
Sí. Es el mismo tribunal quien le da una medida médica, un tipo de esta medida, y goza de libertad, no goza de condena, como es el caso que nos ocupa en este momento. Así que mal puede sacarse a una persona que sigue un procedimiento o sigue un tratamiento para querer perjudicarle, como lo ha expelado la comunicadora, haciendo ver que se le violaron esos derechos al sacársele de un programa totalmente falso. En segundo lugar, él se encontraba en un lugar que por el tiempo de estar detenido no le competía. Él no tenía por qué estar allí, él tenía que estar como el resto de los demás en la cárcel pública de Penonomé. Sin embargo, y por alguna razón que respetamos, se le mantenía en ese centro, que es un centro abierto, es un centro de mínima seguridad, en las cuales pues hay condiciones propias que permiten al privado de libertad, por sus cercanías con la libertad, ya tener un tipo de contacto y manejo distinto. En otro aspecto importante que se mencionaba en ese momento, y por hasta donde recuerdo, porque de cada uno de estos privados de libertad se llevaban expedientes que eran debidamente documentados en la Dirección General, precisamente para cuando se dieran estas situaciones, presentarlo y tener las evidencias y las pruebas correspondientes. No te puedo asegurar si ese expediente todavía a tantos años se mantenga allí, porque tengo entendido que una vez se dio el cambio de gobierno, se logró de alguna manera darle un tipo de libertad a este privado. Por otra parte, Fernando, tenemos que ser bien claros que lo que ella haya hecho, que si ella conversó o no conversó en ese momento con Ricardo Martinelli, ese es un tema que no nos consta y tampoco es de nuestra incumbencia, sí, porque la vida privada de ella, y si ella señala eso, a mí no me consta eso, y lo que sí me consta es lo que les comento en este momento, y que yo no he recibido ni recibí ningún tipo de presión en ese momento por parte de Ricardo Martinelli para que hiciera o dejara de hacer. Es más, el resto de las personas que se mencionan, tanto Mulino, la ministra Roxana, ninguno de ellos jamás me llamaba para señalarme a mí que hiciera o no hiciera. Es más, específicamente en este caso, no recuerdo que ninguna persona de ellas me llamaba. Con Lucy Molinar manteníamos comunicaciones porque las cárceles le facilitaba a ellas privadas de libertad que trabajaban en las escuelas reparando los colegios. Sí. Ese era el marco de comunicación que teníamos, y nunca se tocó el tema del privado de libertad que fuera pariente de Castalia Pascual. Aparte que, reitero, el traslado que en ese momento se dio no fue obedeciendo a ninguna situación que si a ella se le conocía o se abusara de situaciones propias de un familiar que ella tuviera detenido. Eso no me consta, eso no está así, eso no es del todo cierto. E inclusive tengo que desmentir que se haya dado ese tipo de situaciones, porque lo que sí se manejaba a niveles de inteligencia era la participación que se estaba dando en el centro penitenciario de Llano Marín de unas femeninas que en aquellos días se llevaba a cabo la audiencia del homicidio del que fuera el gobernador de Penonomé, creo que apellido Fernández. Fernández, sí. Y dentro de la cual, valga la redundancia, era familiar también de la periodista Pascual. Y se mencionaba en los informes de inteligencia que pudiera existir la vinculación de este joven con esta señora para tratar de hacer una especie de motín y aprovechar la presencia de cámaras y demás para hacer tipos de acusaciones contra figuras del PRD y querer involucrarlas en este homicidio. Aparte de que, vuelvo y te reitero, por situaciones propias que se estaban dando en el penal y que no valen la pena mencionarlas en este momento, al joven se le hizo un llamado de atención, se le advirtió, porque el resto de la población penitenciaria de ese lugar se estaba quejando de la conducta del joven, por lo cual tuvo que tomarse medidas para mitigar cualquier situación de seguridad que pudiera darse en ese penal, que no era un penal común y corriente, porque vuelvo y te reitero, era un penal abierto, de mínima seguridad y estilo propio de las personas que ya están por salir y tener nuevamente contacto con la comunidad. Porque tú pones un tuit ayer, Ángel, donde pones: cuando estás detenido corren lágrimas de ambas partes. La verdad muchas veces no es de quién la cuenta y cómo lo cuenta.
más si quien abusa del resto lo hace amparándose de sus contactos y a un poder mediático. Algún día contaré la verdad de Llano Marín y las amenazas del que allí estuvo. Bueno, sí, mira, precisamente porque nos tocó ver que muchos familiares de los privados de libertad, mamás, hermanas, esposas, son las que visitan las cárceles y son las que constantemente llevan esta manta al visitar un centro penitenciario, y tú ves lágrimas correr tanto de ellos como de las víctimas del delito y de muchos privados de libertad cuando se encuentran en esta situación penitenciaria. Y ese tuit lo pusimos por eso, porque no solamente nosotros veíamos las lágrimas de los familiares, también veíamos las lágrimas de las víctimas y también veíamos las lágrimas de todas esas personas que de una u otra manera sufren y padecen el estar involucrados en una situación de índole penal. En este caso específico, un condenado y que utilizaba, y ese era un tema que se manejaba mucho, utilizaba esa situación de andar diciendo yo soy hermano, yo soy sobrino, yo soy familia de tal o tal cual periodista y a la cual puedo llamar. En esa situación a muchos mantenía intimidados, por lo menos los funcionarios, muchos decían, hombre, es verdad, se podían haber, este se encuentra en un centro que no le corresponde, definitivamente tiene que tener algún tipo de contacto, y creaba animadversiones y creaba diferencias porque se sentía al resto de la población penitenciaria que a favor de ese privado de libertad existía algún tipo de beneficio en especial. Pero no era un tipo de beneficio, sino que entendemos que por la calidad de quien era una de sus familiares y previendo se le hiciera un daño en la cárcel pública de Penonomé, donde se manifestó y se dijo podía en ese momento existir algún tipo de situación que pudiera poner en peligro la vida de él en la cárcel de Penonomé, se le trasladó quizás a este centro que es de menor seguridad. Y ese tipo de amenazas van más allá, porque recuerdo que personalmente se me llamaba y se me amenazaba. Se me decía que mi vida corría peligro, que la integridad física mía se iba a ver afectada, que yo tendría que ver qué iba a hacer. O sea, ya son situaciones propias que se dieron, a las cuales, Fernando, yo creo que quienes asumimos este reto en un momento de estar al frente de una institución más un sistema penitenciario, el sistema carcelario, sí, tienes que tener claro que van a existir amenazas. Probablemente sea la misma parte contra la que tú estás actuando, probablemente sean personas que van a pescar en río revuelto para ver qué reacción tú tomas. Lo cierto es que se dan amenazas y empiezan a decir que te van a hacer a ti, a tus familiares, producto de tal o cual acción. Sin embargo, eso uno lo supera y eso queda en el pasado. E inclusive, personalmente, creía que este era un tema ya superado por parte de la periodista Pascual, sí, porque en su momento, cuando ella me aborda y me dice, no, que este es un tema del presidente, yo le digo, mira, tú estás equivocada, y esto no es un tema del presidente, esto es un tema de seguridad y relacionada con esto, y se lo expliqué en ese momento. Le dije, no es como te lo están pintando o como quizás te lo está diciendo el privado de libertad, porque el privado de libertad ella sabía muchas cosas que sucedían en las cárceles, y es propio porque todo el que tiene familiares detenidos, los familiares le cuentan, claro, las situaciones que están sucediendo en las cárceles, y para nadie es un secreto que en las cárceles entren drogas, que en las cárceles entren drogas, armas, y la corrupción que impera y que se sigue dando en los centros penitenciarios, porque siempre va a haber alguien que dé y siempre va a haber alguien que reciba. Entonces, para eso tienen que estar las autoridades para controlar. Y ella manejaba esa situación, e inclusive quien te habla, yo mantenía excelentes relaciones con ella de hace muchos años, por el nivel periodístico que ella avanzaba en temas policivos, sí, y en las cuales muchos saben y les consta que mi participación dentro del Estado como funcionario fue precisamente en las áreas investigativas. Yo la conocí a ella desde que andaba de reportera en la calle. Así que no me era desconocida ni me era extraña la persona de Castalia, a quien en un momento le tuve gran aprecio, precisamente porque la vi cómo surgió. Pero en esta ocasión yo tengo que decirte, Castalia, que no es como lo estás diciendo. Y tú sabes, y a ella le consta, que esas situaciones no se dieron así. Ahora, si es lo que le contaron y esa es su verdad, nosotros no podemos ir más allá de lo que ella piense o de lo que ella considere sucedió. Y te reitero, Fernando, yo no estoy aquí en este momento ni para defender a Ricardo Martinelli, ni para decir si Ricardo Martinelli habló o no habló con ella y qué habló. Yo te voy a decir la situación que atañe a un privado de libertad condenado por un delito contra la salud pública. Y que si se sabía que era familiar de ella,
precisamente por él, por lo que él decía, por lo que él constantemente se vanagloriaba de tener una hermana que era periodista y que trabajaba en TVN. No es una situación, como se ha querido hacer ver, que es que a ella se le pinchó, que a ella se le grababa. Bueno, hoy dijo en el noticiero que no fue pinchada, que ella no fue pinchada, pero lo que quiero saber es decir, debes reiterar, no fue una orden del expresidente Martinelli de que este joven lo trasladaran de Llanomarín a La Joya, porque ahí dicen lo trasladaron a la peor celda de La Joya. No, eso te reitero, Fernando, eso no fue cierto y se lo dije a ella en su momento. Se está trasladando, no por tema de que si tú eres periodista o lo que tú digas o lo que tú no digas, se está trasladando por situaciones propias de seguridad dentro de las cárceles y situaciones que se están dando, que se le expusieron en su momento. Y yo se lo aclaré y se lo dije. No es como está diciendo. Y te reitero, yo pensé que ese era un tema superado, sí, y que me obliga hoy a mí a salir, porque la percepción que existe en los medios, en las redes, es como que se le hubieran vulnerado y violado derechos humanos a su familiar. E inclusive, te decía, porque yo no he visto todavía que ella haya dicho si se la grabaron o no la grabaron, pero la percepción era como que la grababan y que por eso se sabía que ella tenía un familiar o un pariente privado de libertad. Esa es la percepción de lo que tú ves y de lo que tú constantemente estás leyendo y de la cantidad de epítetos y situaciones que muchos que escriben en las redes sociales empiezan a despotricar contra las personas que en un momento o no estuvimos trabajando en el gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces ya basta porque lo que se dé, yo te lo digo, voy a tomar acciones legales y penales y civiles contra esas personas que están lanzando demasiados epítetos y ofensas y atacándonos e inculcándonos conductas delictivas, porque la violación de los derechos humanos son conductas delictivas, sí, y eso no fue cierto. Y te reitero, y le reitero a la teleaudiencia, a las personas que nos escuchan, nosotros en ningún momento recibimos en ese momento de Ricardo Martinelli una orden de que traslada a este muchacho porque sea familiar de Castalia y tengo que enseñarle a Castalia a respetar. Eso no es cierto. Fueron situaciones muy especiales y se actuó conforme a lo que establece la ley, conforme a lo que dictan los parámetros, y por ello tú ves que hoy día tienes Punta Coco, tienes en La Nueva Joya un centro penitenciario de máxima seguridad y toda una distribución de penales en las cuales utilizas el traslado como una medida para calmar y mantener la paz y la tranquilidad interna en los penales ante cualquier situación que se dé. Y ese elemento no es nuevo, no es de ahora, no es de ayer, porque es una facultad que da la ley al director del sistema penitenciario de poder actuar en esos momentos y hacer los traslados que se estimen convenientes. Por ello reitero, no me consta que posteriormente ella haya ido hablado o se haya arrodillado o efectuado algún tipo de conversación con el presidente, porque eso no era mi función y yo actué en base a lo que decía la ley. Posteriormente se mandó al lugar porque ya una vez se cumplen los parámetros de lo que se estaba buscando y de lo que se quería controlar en ese momento, pues se le devuelve y hasta allí no recordamos ningún otro tipo de incidente. Espérate. Hasta ahora que salen estos comentarios. ¿Ustedes lo trasladan a La Joya y lo devuelven a Llanomarín posteriormente? Sí, pero no te puedo garantizar, no te puedo asegurar en este momento si fue a La Joya o La Joyita. Ajá. Eso es lo que sí sé, que lo trasladé a un centro penitenciario de la ciudad capital. No recuerdo si es Joya o es Joyita. Además de decir que se le metió en el peor calabozo lo que ella ha expuesto, pues eso es totalmente, eso es falso, porque recuerdo que para aquella época también se dio una situación muy delicada en la cárcel pública de Penonomé, que tuvimos que interceder directamente y a través del auxilio de los jueces de garantía, tuvimos que hacer una serie de traslados a la ciudad capital de unos privados de libertad que estaban creando caos, zozobra y sometían al resto de la población penitenciaria en la cárcel pública de Penonomé. Pero reiteramos, en el caso de él no estaba en la cárcel pública de Penonomé, él se encontraba en una cárcel, es decir, Llanomarín en Penonomé es como hablar del Renacer en Panamá, sí, para que tengamos una idea de los centros penitenciarios cómo son. Y la
ciudadanía pueda tener claro el horizonte y el panorama de que si existía o no. Imagínate, si hubiera existido algún tipo de enemistad o odio o querer pasarle algún tipo de factura, ¿por qué tenía que tenerlo en un centro penitenciario como Ayunamartín? Simple y sencillamente lo hubieras devuelto a la cárcel pública de Penonomé, que te aseguro, Fernando, es como si estuvieras en una joya o una joyita, pero tienes que estar allí, tienes que estar detenido para saberlo. Nadie quiere estar en la cárcel pública de Penonomé, por eso es que ese joven en su momento estaba en otro centro penitenciario, como lo era el de Llano Marín. Y te reitero, existen situaciones que se dieron propias y que tengo que mantener la reserva por temas de las funciones que hicimos en un momento y por mandato de la ley. Pero salir a aclarar situaciones como esta en las que se acusa y se dice, creo es mi obligación, más porque ya es mi imagen, es mi nombre, mi reputación la que está en juego. Y sobre todo que fueron temas que, te reitero, pensé estaban superados por parte de la periodista, porque no es que fue oculto, no es que se le hizo tras las espaldas, se le dijo, yo conversé con ella personalmente, le dije, reitero, no es como te están diciendo, no es como tú dices, Castalia, que está sucediendo esta situación. Y ella seguía y me decía, no, porque me dijeron, no, porque ese es el tema de Panamá, ¿me entiendes? Me dijeron, me contaron, es lo que tú sientes que sucede ante una situación como esa, que todos en algún momento hemos tenido familiares que de una u otra manera se han visto involucrados en alguna acción delictiva, y que lo que suceda con él en un centro penitenciario no puede decirse que es responsabilidad del funcionario, porque inclusive después quieren hacerte responsable a ti como si tú fueras el culpable de que él estuviera detenido. Yo he vivido esa experiencia, ¿no? En más de una ocasión, donde se me ha querido a mí responsabilizar porque la persona esté detenida. La persona está detenida por las actuaciones propias, por su devenir en la vida y de lo que hizo y dejó de hacer en una conducta típica y antijurídica. Entonces no me quieras responsabilizar a mí de ello, ni me quieras venir a decir, bajo ese sometimiento y esa espada de Damocles, que si yo no hago esto, tú vas a actuar y vas a hacer. Ese temor no, a mí no me va a venir a asustar eso. Pero lo que sí es cierto es que no se puede venir a estar diciendo que nosotros actuamos en base a una orden de un presidente para violarle los derechos a las personas, porque eso no fue así. Nosotros tuvimos un privado de libertad de la categoría de Manuel Antonio Noriega, al cual mucha gente quería que se le hiciera, y sin embargo siempre se le respetaron sus derechos. Y así como él, existieron muchos privados de libertad a los cuales sus derechos se les respetaban, y tratamos de mejorar lo malo que hubiera. Así es que no podemos aceptar y dar credibilidad y, sobre todo, avalar esas declaraciones de la periodista Pascual en cuanto a que a su familiar se le violaron derechos por la única razón de ser ella una periodista de TVN, y que en ese momento hablaba o no hablaba del gobierno. Eso tampoco me consta, porque para aquella época, debemos acordar, existía una relación entre los gobiernos, entre las personalidades, y más no recuerdo, Varela era vicepresidente y todavía mantenía relaciones, estaba en el gobierno de Martinelli. Así que hay muchos elementos allí que hay que ver por qué después expela y sale en este tipo de situaciones, donde considero un periodista, y dentro del respeto del periodismo, siempre debe mantener la cordura, la serenidad, y no desmantelarse de esa manera a través de las lágrimas y el sentimiento, extrapolar una situación de víctima. Eso es muy peligroso en estos momentos, y no solamente en estos momentos, en cualquier situación de una sociedad, de un sistema democrático en la cual se respetan los derechos y las garantías. Acudir a esta situación es un poquito delicada, ¿verdad? Porque claro, nosotros queremos estar conscientes de que la situación que ella vivió con su familiar es lo que vive constante y diariamente los privados de libertad y los familiares de esos privados de libertad. Si no, pregúntale a los que tienen a sus familiares en Punta Coco, o a los que tienen familiares en otras provincias producto de seguridad. Entrevístalos y pregúntales para que tú veas qué te van a decir ellos. ¿Qué te van a decir? Que lo hicieron porque tienen enemistad política en su momento con Varela. Imagínate que los familiares de los que están en Punta Coco hoy día salgan y digan que ellos están allá por temas de que Varela los quería someter, y salgan con este tipo de declaraciones. Se pierde totalmente
la textura y se pierde totalmente el origen de lo que es un sistema penitenciario y qué es lo que se busca con situaciones como esta. Lo cierto es que también hay un dato que yo creo que vale la pena salvar de esta entrevista, y es que posteriormente a la situación y bajo tu administración, este muchacho es devuelto a Llano Marín. Sí, correcto. Nosotros después lo devolvimos porque, te reitero, Fernando, lo que pasa es que como han pasado tantos años, ¿verdad? Y no solamente era el hermano de Castalia, o el pariente, o el sobrino de ella, que estaba en una cárcel. Que recuerdo que en aquella época eran 17,000 privados de libertad. Sí. Él sí, en la administración nuestra, se devolvió a Llano Marín porque se controlaron las situaciones que se estaban dando. Mira que te mencioné un tema que se estaba dando en la cárcel de Llano Marín, porque en la cárcel de Llano Marín también había mujeres. Y en ese momento se encontraban 2 femeninas señaladas y vinculadas con el homicidio del gobernador, que, te reitero, era pariente de la periodista, y se quería evitar situaciones propias que pudieran perjudicar el desarrollo de la audiencia que se estaba llevando a cabo, en las cuales a uno de los privados de libertad, que era testigo clave en ese proceso, estaba siendo objeto de múltiples amenazas. Por eso te digo, sucedieron situaciones que obligaron a tomar medidas, y una de las medidas fue contra este joven, precisamente por lo que él constantemente andaba pregonando en las cárceles. Y aparte de eso, reitero, el comportamiento de él en ciertas situaciones que no vamos en este momento a mencionar porque son propias de lo que estaba sucediendo en los penales y que atañen con sus conductas, que no es el objeto de esta discusión, ni es el objeto de hacer público o un debate público de lo que hizo o no hizo este joven que estuvo en un centro penitenciario. Pero lo que sí te digo, te reitero, él se devolvió una vez se cumplieron los parámetros de lo que se buscaba, que no tenía nada que ver con temas políticos, ni que si, te reitero, el presidente haya o no haya en su momento dado una orden, porque él también podía hacerlo, ¿por qué no? Pero la tónica de nuestra administración, y te lo puede decir las personas que trabajaron con nosotros, Ricardo Martinelli no era de estar llamando a las cárceles para estar pidiendo favores ni para estar pidiendo que se hiciera o se dejara de hacer, tampoco ninguno de sus ministros, porque eso fue uno de los puntos que nosotros, cuando asumimos el puesto, nos sentamos con él y le solicitamos. Si vamos a dirigir esto, no es para que nos estén llamando y vengan aquí personas a estar pidiendo favor y a estar haciendo cosas que van contrarias a la ley. Y tú sabes bien todo lo que sucede a niveles de las cárceles si no se ponen desde un inicio los patrones y se dicen las reglas del juego. Eso creí importante aclararlo, porque ya se está especulando demasiado en ese tema, que si se le violaron los derechos producto de una orden y producto de situaciones que, te reitero, Fernando, no es lo que se dio en este caso. Y yo creo que la periodista debe llamar a la cordura y ser consciente de situaciones que se dieron. Y que, reitero, como lo dije en mi escrito, en ambos lados corren lágrimas, tanto de los familiares como del privado como de las víctimas. Y cada uno de ellos maneja y tiene su verdad. Pero la verdad que priva es la que está documentada, es la que existe y es la que te refleja y te dice por qué se hacen actuaciones que tienes en un momento que valorar la situación de la seguridad penitenciaria y del resto de la población penitenciaria que allí se encuentra. Así es, Ángel Calderón, gracias por esta aclaración.